Ok, hoy nos corresponde el domingo 12 del Catecismo de Heidelberg. Recuerden que estamos en esta serie de estudios, serie de exposiciones sobre este catecismo. Y nosotros estamos, obviamente, eh, siguiendo el mismo orden que establece el catecismo. Es decir, durante todo este año, domingo tras domingo, Dios mediante, vamos a estar estudiando las preguntas correspondientes al domingo correspondiente del catecismo, con la excepción, como ustedes ya saben, del próximo domingo, donde no tendremos escuela dominical, sino que vamos a tener un desayuno de resurrección y después nuestro culto. Entonces, hoy nos corresponde el domingo 12 y a esta lección le he puesto como título Cristo el ungido. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo 16. Mateo 16, solo un versículo, el versículo 16 que dice: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos entonces a la pregunta 31 de este domingo 12, que nos dice: ¿por qué se le llama Cristo, que significa ungido? La respuesta nos dice: porque ha sido ordenado por Dios Padre y ha sido ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, quien nos revela plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra liberación. Nuestro único sumo sacerdote, que nos liberó por el sacrificio único de su cuerpo y que continuamente intercede por nosotros delante del Padre, y nuestro Rey eterno, que nos gobierna con su palabra y espíritu y que nos guarda y nos mantiene en la libertad que ganó para nosotros. Y la pregunta 32 dice: ¿por qué te llaman cristiano? Y la respuesta es: porque por la fe soy un miembro de Cristo y así comparto en su unción. He sido ungido para que confiese su nombre, para que me presente ante Él como sacrificio vivo de acción de gracias, para que luche con limpia conciencia contra el pecado y el diablo en esta vida, y para que después reine con Cristo sobre toda la creación por la eternidad. Esas entonces son las preguntas y respuestas correspondientes a este domingo 12. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada hablábamos del nombre Jesús, qué significaba. Y dijimos que Jesús era un nombre bastante común entre los judíos del primer siglo. Ahora, Cristo no era común. Cristo no era común. De hecho, Cristo ni siquiera es un nombre, como si Jesús hubiera recibido esto como una especie de apellido de sus padres, ¿verdad? Se llamaba José Cristo, entonces Jesús se llamaba Jesús Cristo. No, no tiene nada que ver con eso, porque Cristo no es un nombre, sino que es un título. O más precisamente es el título. El título. Obviamente, la mayoría de nosotros estamos bastante acostumbrados a poner Jesús junto a Cristo. Por eso hablamos de Jesucristo. Pero a veces, ¿qué sucede? Hay muchos que apenas saben lo que están diciendo con eso. Apenas saben qué significa que Jesús sea el Cristo. Pero ojo, los judíos del primer siglo sabían muy bien lo que Cristo significaba. Porque Cristo significa ungido. Y es el equivalente en griego de la palabra hebrea Mesías. Entonces, Cristo significa ungido, pero a su vez Cristo es la traducción al griego del hebreo Mesías. Ahora, por eso, si ustedes se dan cuenta, hay tanta discusión en los evangelios acerca del Cristo. Acerca del Cristo. ¿De dónde viene el Cristo? ¿Quién es el Cristo? ¿De quién será hijo el Cristo? Etcétera. Lo vemos bastante en los evangelios. Y la confesión de Pedro, que
acabamos de leer aquí en Mateo 16, cuando Pedro, ¿verdad?, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión fue trascendental. ¿Por qué? Porque Pedro estaba declarando lo que estaba lejos de ser obvio para todos los demás, a saber, que este hijo del carpintero, que hacía maravillas, que este maestro que comía y tenía comunión con los pecadores, que este hombre que decía cosas extrañas, pero profundas y poderosas, era nada más y nada menos que el Mesías largamente esperado, el portador de un nuevo reino, el libertador del pueblo de Dios, en definitiva el Salvador del mundo. Entonces la declaración de Pedro fue una declaración tremenda, fue una declaración profunda, fue una declaración, como ya hemos mencionado en alguna ocasión, producto de una revelación directa del Padre. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que no era obvio para los judíos, en ese instante le fue revelado a Pedro, y él entonces declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la misión de Jesús fue una misión de naturaleza trinitaria. ¿Por qué digo esto? Nosotros sabemos que Dios es uno, pero Dios subsiste en la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Y esta obra de Jesús, al decir que fue trinitaria, es en el siguiente sentido. Jesús fue ordenado por Dios Padre y fue ungido con el Espíritu Santo como el Cristo. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 3, aquí tenemos registrado el bautismo de Jesús. En el versículo 16 dice, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue ordenado por el Padre, fue ungido por el Espíritu. Por lo tanto, las tres personas de la Santísima Trinidad obraron juntas, obraron en conjunto en la salvación, así como obraron en conjunto en la creación. ¿Recuerdan la creación? Se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el verso 3 se nos dice, y dijo Dios. Entonces tenemos al Padre, al Espíritu y al Verbo, al Hijo. Una obra completamente trinitaria. Y de la misma forma, la recreación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso todas aquellas nociones que han salido en los últimos tal vez 20, 30 años, nociones como aquella que dice que la cruz es una especie de abuso infantil cósmico del Padre. ¿Cómo hace esto de ofrecer a su Hijo en sacrificio? Eso es un abuso infantil. Miren la locura, pero hay personas que han estado afirmando eso. Ese tipo de afirmaciones son terriblemente inútiles. ¿Por qué? Porque no entienden que la salvación, al igual que la creación, es una obra esencialmente trinitaria. Vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo obrando la salvación del pueblo. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. La Escritura nos dice que son uno. Fíjense aquí Juan, capítulo 17. Juan 17, versos 21 y 22 dice, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno.
Cristo y el Padre son uno. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Claro, subsiste la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Dios no es un ser compuesto, Dios es un ser simple, es uno. La muerte del Hijo, por ejemplo, el Cristo ungido por el Espíritu Santo, que cargó con la ira de Dios en lugar de los pecadores, es un testimonio ¿de qué? De la gloria del amor, la comunión y la unidad dentro de la Trinidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Cristo, el ungido, vino a morir por pecadores, no estamos socavando ninguna de esas verdades acerca de la Trinidad, más bien las estamos reforzando. Ahora, la respuesta 31 continúa explicándonos que el Padre ordenó y el Espíritu ungió a Cristo para cumplir 3 oficios: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Si alguna vez tú has tenido problemas para describir a Cristo, si alguna vez en alguna conversación o en alguna aproximación evangelística alguien te dice, ¿y quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Bueno, intenta usar estas 3 palabras. Jesús es profeta, sacerdote y rey. Ciertamente esta no es la única manera de hablar de Jesús, pero es una de las descripciones más sencillas, es una de las mejores descripciones contemporáneas acerca de Jesús. Porque mucho se habla de Jesús en términos que no son bíblicos. Se habla de Jesús como el gran revolucionario. Se habla de Jesús como el gran hospedador. Se habla de Jesús como el centro. ¿El centro de qué? ¿El centro de una ciudad? ¿El centro de una región? Hablamos mucho de eso, el evangelio en el centro. ¿El centro de qué? Es mejor utilizar los conceptos bíblicos. Jesús es profeta, sacerdote y rey. Pensemos en primer lugar en Jesús como nuestro supremo profeta y maestro. Vamos ahí a Hechos, capítulo 3. Verso 22 dice, porque ciertamente Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará de entre sus hermanos un profeta como yo. A él escucharán en todas las cosas que hable. Allí obviamente se está citando Deuteronomio capítulo 18. Si nos vamos ahí a Deuteronomio 18, vamos a leer que dice, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharán. Ya estaba anunciado desde hace mucho tiempo que el Señor levantaría a un profeta que sería más grande que Moisés. Y es por eso que el Catecismo de Heidelberg se preocupa en colocar esta palabra supremo. Jesucristo es nuestro supremo profeta. Y supremo es una palabra muy importante. Porque, ojo, los musulmanes alaban a Jesús como un gran profeta. Pero no es el último y mayor de los profetas, porque el último y mayor de los profetas para los musulmanes es Mahoma. Pero sí, Jesús es un gran profeta para ellos. Es más, los mormones, yo no sé si ustedes saben, pero ellos dicen adorar a Jesús como Cristo y como Hijo de Dios. Claro que entienden estas palabras, Cristo, Hijo de Dios, de una manera completamente diferente a como nosotros los cristianos las entendemos. Pero aparte de eso, los mormones escuchan ¿a quién? A Joseph Smith o José Smith y dicen que él es el profeta en quien todos nosotros debemos contar. O sea, lo tenemos que tener en cuenta. Incluso, no solo el caso de los musulmanes o de los mormones, pensemos en los judíos. Muchos judíos van a reconocer a Jesús como un maestro enviado por Dios, pero no es mayor
que Moisés o Elías. Y ciertamente tampoco es el cumplimiento de todas las cosas que han sido anunciadas en el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra supremo es muy, muy importante porque hay muchos otros que tienen a Jesús como un profeta, que tienen a Jesús como maestro, pero ojo, no es el supremo profeta, no es el supremo maestro. Pero nosotros los cristianos, ¿qué afirmamos? Como bien lo dice el catecismo, aquí en la pregunta 31, que Cristo es nuestro supremo profeta. ¿Por qué? Porque Él nos da a conocer al Padre. Fíjense en Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, verso 18. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único, el unigénito, es decir, el Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, Jesús nos da a conocer al Padre, Jesús revela al Padre. De hecho, Hebreos 1, verso 3, nos dice claramente que Jesús revela la naturaleza exacta de Dios. Dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, fíjese, como profeta, Cristo vino a mostrarnos el camino a Dios, vino a mostrarnos a Dios, vino a declarar la voluntad de Dios para nosotros. Pero como Mesías, nuestro supremo profeta, vino no solo a revelar la voluntad de Dios, sino a cumplirla. Él entregó su vida no solo como un ejemplo del camino de Dios, sino como el camino hacia Dios. Por eso la Escritura nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Entonces, primera cosa, Jesús es nuestro sumo o supremo profeta. Nos da a conocer a Dios, nos revela la voluntad de Dios de manera perfecta. Preguntas, comentarios hasta aquí. ¿No? Sigamos entonces. También nos habla aquí el catecismo que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7, verso 17 dice, pues de Él, es decir, de Cristo, se da este testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el Salmo 110, Salmo 110, verso 4, se nos dice, el Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjense, una vez más, el adjetivo aquí es importante. Cristo es nuestro único sumo sacerdote. Y hay una razón por la que nosotros los protestantes, los reformados, tenemos pastores o ministros y no tenemos sacerdotes. ¿Esto se debe a qué cosa? Se debe a la convicción que obviamente la mayoría de los protestantes desconocen, pero se debe a la convicción del cese del sacerdocio oficial, tal como lo vemos en el Antiguo Pacto. Cesó, ya no existe más. El papel principal del sacerdote en la antigua dispensación, en el Antiguo Pacto, era hacer ¿qué cosa? Ofrecer sacrificios a Dios. Y una vez al año, el sumo sacerdote, en el día del Yom Kippur, en el día del perdón que hacía, entraba al lugar santísimo y hacía expiación por el pueblo. Pero según el libro de Hebreos, todo eso ha terminado.
No necesitamos más sacerdotes porque no necesitamos más sacrificios. Hebreos 7, verso 27 dice: Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 9, verso 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Versos 25 y 26 de este mismo capítulo 9. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y en el capítulo 10, versos 10 al 18 dice: es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ustedes después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré. Él añade: de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré, pues donde hay perdón de pecados no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, el único sacerdote que nosotros necesitamos es Jesucristo. ¿Por qué? Porque su sacrificio en la cruz puso fin a todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Puso fin a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, los sumos sacerdotes cumplían dos funciones que estaban estrechamente relacionadas. Hacían expiación, por un lado, expiación por los pecados, y por otro lado, intercedían por el pueblo. Ambas funciones relacionadas se cumplen en Cristo. Cristo murió por nosotros, ya lo vimos, una vez por todas, para nunca más morir. Pero Cristo también ora, intercede por nosotros, lo hace continuamente, lo hace repetidamente. Y esto obviamente lo convierte en el sacerdote más grande, en el último sacerdote, en el único sacerdote que nosotros necesitamos. Pastor, ¿Sí? ¿qué se basa en los católicos romanos para seguir creyendo que el oficio de sacerdote está vigente? En el hecho que por la doctrina de la transustanciación, ellos creen que el pan y el vino se convierten en la sangre y en el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, cada vez que el sacerdote realiza la Eucaristía, él está perfeccionando un sacrificio. Y cosa que nosotros siempre esto es ilógico. Ahora ellos lo maquillan diciendo: sí, pero es un sacrificio recordatorio. No importa, está el tema sacrificio allí. Pero no solo eso, sino que para los católicos romanos no existe lo que nosotros como protestantes defendemos, basados en la Biblia, del sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, yo no necesito ningún tipo de intermediario para llegar a Dios. Pero ellos dicen: sí, necesitas a la iglesia, necesitas al sacerdocio. No puedes llegar tú solo a Dios, porque tú eres un inmundo pecador. Tienes que pasar por nosotros, y nosotros, la iglesia, entiéndase, el clero, la jerarquía romana, somos los que dispensamos la gracia para ustedes. Nosotros decimos: no, eso no es así. La Escritura no es así. La Escritura dice claramente que el sacerdocio terminó, se cumplió en Cristo.
Ahora todos los creyentes tenemos libre acceso a Dios. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces va por ahí más o menos la cosa. Entonces hemos visto, Cristo es nuestro sumo, supremo profeta. Cristo es nuestro sumo, supremo sacerdote. Pero hay algo más. El catecismo nos dice que Cristo es nuestro Rey eterno. Cristo es nuestro Rey eterno. Vamos ahí a Mateo, capítulo 21, verso 5. Aquí está en el contexto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que entre paréntesis es lo que se celebra hoy. Estamos en la semana de la Pasión. Hoy se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Dice así, verso 4, todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Eso está en cumplimiento a lo que nos dice Zacarías en su profecía en el capítulo 9, verso 9, que dice, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti justo y victorioso, humilde, y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Entonces, tenemos a Jesús como nuestro Rey eterno. Y como Rey, ¿qué hace Jesús? Obviamente nos gobierna, pero también nos protege. Y el catecismo nos dice que Jesús nos gobierna por su palabra y espíritu. Por su palabra y espíritu. Y aquí es muy importante esto, porque la palabra sin el espíritu es letra muerta. Y el espíritu sin palabra es un relativismo sin esperanza. Porque a mí me dijo el espíritu tal cosa. ¿Y cómo sé que el espíritu te dijo tal cosa? No tengo ninguna firmeza, no tengo ninguna seguridad, no tengo ninguna esperanza. Entonces, palabra sin el espíritu es letra muerta. Pero espíritu sin palabra es relativismo sin esperanza. Entonces, Cristo nos gobierna por su palabra y nos da en ella una revelación proposicional. ¿Qué quiere decir eso? Que son afirmaciones de verdad que encontramos en las Escrituras. Y ahí se nos da a conocer qué cosa, su voluntad y un conjunto de otras verdades que por el Espíritu nos dan también una experiencia personal de su presencia, de su poder, que nos lleva obviamente a obedecer. Entonces, Cristo, mediante su palabra, nos gobierna, nos dice qué debemos hacer, nos dice cuál es su voluntad, nos da mandamientos. No hay cosa tal como un cristianismo sin ley. Eso es un error. Hay unos que se han levantado en la historia de la iglesia afirmando que el cristiano ya no está sujeto a la ley de Dios. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la Escritura. Nosotros estamos sujetos a la ley de Dios, pero ojo, de una forma diferente. ¿En qué sentido? Ya no vamos a la ley de Dios como un conjunto de normas que yo tengo que cumplir para alcanzar la vida eterna, sino que yo voy a la ley de Dios con un conjunto de normas que yo obedezco en gratitud por la gran salvación que he recibido. Es la forma como Dios quiere que yo como cristiano, que Cristo como Rey, Él quiere que yo viva como su súbdito, como su siervo, como su obediente servidor. Pero Cristo no solamente como Rey nos gobierna, Cristo como Rey también nos protege. Nos protege. Y esto es súper importante porque obviamente cuando pensamos en la realeza, no en la realeza de los días de hoy, ¿verdad? Porque los reyes de hoy son más una figura decorativa, ¿verdad? Son para salir en las fotos, en las revistas. En el fondo reinan pero no gobiernan. Pero cuando pensamos entonces en la realeza, pensamos en estos déspotas del tiempo antiguo que hacían lo que querían, en fin. Pero ojo, la realeza no es solo autoridad, no es solo mandatos, no son solo amenazas. ¿Qué hacían los buenos reyes? ¿O qué deben hacer los buenos reyes? Proteger a su pueblo.
proteger a su pueblo. Ahora, en este caso, nosotros decimos que Cristo como el Rey nos protege. Pero ojo, no en el sentido de que Él quiere que nosotros seamos felices, que estemos sanos o que seamos ricos, como algunos dicen, tú eres hijo del Rey, por lo tanto tienes derecho a ser feliz, tú eres hijo del Rey, por lo tanto declara que vas a ser libre de esta enfermedad, tú eres hijo del Rey, declara que vas a ser rico, que se acabó esto de ser pobre. No es en ese sentido. ¿En qué sentido Él es un Rey que nos protege? En el sentido que Él nos libra de todo mal, nos guarda de todo mal. Él no va a permitir que caigamos en el lazo del diablo totalmente. Ciertamente Satanás nos puede engañar, nos puede tener capturados, pero Jesús no va a permitir que sus hijos, que sus súbditos estén en el lazo del diablo por siempre. También Él no va a permitir que nosotros nos ofrezcamos nuevamente a la esclavitud del mundo para hacer lo que el mundo quiere. ¿Por qué? Porque Él es el Rey que nos protege. Él nos ama como un Rey amoroso y nos da la libertad que Él compró en nuestro nombre. Entonces, Cristo es sumo profeta, sumo sacerdote, Rey eterno. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Pablo. En el texto de la pregunta 31, en el final, decía que reinemos. Uh-huh. ¿Reine con Cristo sobre toda la creación? Sí. Sí, eso lo vamos a ver ahora, en un instante. Relacionado con lo que preguntaba Pablo, nosotros vemos que esta pregunta 31 está obviamente en armonía con la pregunta 32. Y en la pregunta 32 se nos dice, ¿por qué te llaman cristiano? ¿Por qué te llaman de esa manera? Ahora, uno puede hacer toda una teoría, ¿verdad?, de que en realidad cristiano significa pequeño Cristo. Ok. Ahora, es curioso que en el Nuevo Testamento, si no me falla la memoria, hay solo 3 instancias en que a los creyentes se les llama cristianos. Y ninguna de esas 3 instancias son señaladas por creyentes. Es decir, los impíos, los incrédulos, los llamaban cristianos como una forma ofensiva de referirse a ellos. Es como en Chile, ¿verdad? En Chile se acuñó el término canuto, que era una forma de referirse peyorativamente a los evangélicos. En tiempos antiguos se les llamó peyorativamente calvinistas, a otros peyorativamente luteranos. ¿Por qué? Ustedes no son cristianos, ustedes son seguidores de Calvino, seguidores de Lutero. Y también a algunos se les ha llamado en la historia puritanos. Ustedes son los puritanos. Todos esos eran términos peyorativos, ofensivos, que con el tiempo tomaron otro gusto dentro de los propios cristianos. Bueno, sucedió lo mismo con el término cristiano. Cristiano. Ahora, como dice la pregunta 32, la respuesta es, porque por la fe soy un miembro de Cristo y así comparto en su unción. Fíjense, hay un tema de membresía, de unidad en Cristo, de unión con Cristo, y hay un tema de ser copartícipe con Él. He sido ungido para que confiese su nombre, para que me presente ante Él como sacrificio vivo de acción de gracias, para que luche con limpia conciencia contra el pecado del diablo en esta vida y para que después reine con Cristo sobre toda la creación por toda la eternidad. Fíjense que este lenguaje que encontramos en la pregunta 32 está totalmente relacionado con la pregunta 31. Es decir, toma estos 3 oficios que vemos que corresponden al Cristo y lo aplica a nosotros los cristianos. Es decir, como pequeños Cristos, como cristianos, hemos sido ordenados por el mismo Padre y hemos sido ungidos por el mismo Espíritu que Jesús, que Cristo. Y nosotros tenemos, por lo tanto, que cumplir, obviamente en menor medida, los mismos oficios que nuestro tocayo, que Cristo.
¿Y cómo lo hacemos? Bueno, confesamos su nombre siendo buenos profetas, hablando acerca de Él, hablando de su grandeza, diciendo que no hay otro camino a la salvación sino solo Cristo. Entonces, ahí cumplimos nuestra función profética, nuestro oficio profético. Estamos anunciando a Cristo, estamos mostrándole a las personas a Jesús. Pero también, dice ahí la pregunta 32, nosotros nos presentamos como sacrificios vivos. Es decir, como buenos sacerdotes, nos presentamos a Dios ofreciendo nuestras vidas, todo lo que somos, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que como dice Pablo en Romanos 12, es nuestro culto racional. Y también, obviamente, luchamos como buenos reyes contra nuestros enemigos mutuos y reinamos en conjunto con Cristo. Ahora, de aquí tomo una pregunta de Pablo. Lo que ha hecho Jesús por nosotros es algo maravilloso porque Él nos ha elevado a una categoría especial. En Cristo nosotros somos un sacerdocio real. Somos reyes sacerdotes. Y Él amorosamente comparte con nosotros ese reino. Ahora, ciertamente hay que calificar ese reinado. Porque Él dice que reinemos ¿sobre dónde? Sobre toda la creación por la eternidad. ¿Cuál era el mandato que había recibido Adán? Reinar, sojuzgar, somete la tierra, reina sobre ella. ¿En lugar de quién? En lugar del Señor. Entonces nosotros, en la nueva creación, vamos a reinar efectivamente sobre la tierra. Vamos a dominar sobre ella en plenitud. ¿A nombre de quién? A nombre de nuestro Señor. Entonces, recordemos esto. La obra de Cristo y la vida de un cristiano se pueden entonces resumir en 3 palabras: profeta, sacerdote y rey. ¿Dudas, preguntas, algún comentario? ¿Los de la casa? ¿No? Ok. ¿Entiendes lo que significa que te llames a ti mismo cristiano? ¿Sabes lo que eso significa? Ya lo hemos visto. Claro, es un pequeño Cristo, pero ¿en qué sentido? Que en cierta manera yo cumplo los mismos oficios: profeta, sacerdote y rey. Entonces, cada vez que pienses en ti como un cristiano, piensa en esos oficios y pregúntate a ti mismo: ¿estoy realmente cumpliendo esos roles? ¿Estoy siendo un buen administrador de la gracia de Dios en mi vida? ¿Realmente estoy anunciando a Jesús como un buen profeta? ¿Realmente me estoy presentando como un sacrificio vivo a Dios? Ojo, sacrificio siempre requiere un costo. ¿Cuál es el costo que yo estoy sufriendo en mi vida cristiana? ¿O me gusta una vida cristiana cómoda, relajada? Y por último, rey. Hemos sido llamados a redimir esta cultura oscura, esta cultura mundana para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque un día vamos a reinar sobre la nueva creación. Eso, vamos a orar para concluir. Oh Señor, qué privilegios más grandes